Buenos días, mi nombre es Ramón, soy uno de los pastores de Casa de Jesús Trujuy y como todos los domingos nos reunimos justamente a escuchar la palabra de Dios, a adorar y queremos invitarte a que vos puedas buscar tu Biblia, que puedas buscar un anotador, que puedas anotar aquellas cosas que Dios en este tiempo te puede estar diciendo. Este fragmento de la película me hace recordar justamente la historia donde Pedro pasa lo mismo. Él, en medio de una tormenta, Jesús aparece y para la tormenta y camina sobre las aguas y Pedro le desafía que si es realmente Jesús, él pueda caminar también sobre las aguas y sucede lo mismo. Hoy vamos a estar viendo un personaje el cual también tuvo un encuentro con Jesús, pero quizás de otra manera, desde otro ángulo en su vida. No desde la necesidad, no desde aquel que necesita tener una experiencia con Dios, sino de aquel que está confrontado con Dios, que está enojado con Dios, que necesita resolver cosas personales, pero que de última le termina echando la culpa a Dios de todo lo que le está sucediendo. Este personaje es Herodes. Nosotros venimos hablando justamente de distintos personajes que se encontraron o personas que se encontraron con Jesús. Algunos de estos encuentros fueron con el Sanedrín, otro fue con Pilatos y hoy nos toca con Herodes. Dice la Biblia, cuando Pilato escuchó esto, preguntó si él era Galileo. Recuerden que veíamos el jueves que justamente él quería salvar a Jesús y de alguna manera poder liberarle de los judíos del momento. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a ese, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Me encanta ese texto y retenerlo en tu mente. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, pues hacía tiempo que deseaba verlo, ya que había oído hablar mucho acerca de él y esperaba ver alguna señal o algún milagro. Pero aunque Herodes le hacía muchas preguntas, Jesús no respondía nada. También estaban allí los principales sacerdotes y los escribas, los cuales lo acusaban con extremada apasionamiento. Entonces Herodes y sus soldados lo humillaron a Jesús y se burlaron de él y le vistieron con una ropa muy lujosa, después de lo cual Herodes lo envió de vuelta a Pilatos. Antes de ese día, Pilato y Herodes estaban enemistados entre sí, pero ese día, a partir de ese día, se hicieron muy amigos. Primero que busqué en la Biblia es, bueno, justamente qué tiene que ver este Herodes con el Herodes en el nacimiento de Jesús. Primero que el que había nacido en el nacimiento de Jesús era Herodes el Grande, el cual se le conocía por su violencia, se le conocía en su familia porque justamente había matado 4 hijos que habían atentado contra él para quitar el reino. Así que el Herodes que ahora está delante de Jesús tiene también su historia, pero yo quería que tengas el contexto, de un contexto de violencia, un hombre el cual viene de raíces violentas, un hombre el cual viene en su vida experimentando todo el tiempo inseguridades, temores acerca de lo que pueda acontecer, porque siempre hay alguien que me puede sacar el lugar, siempre hay alguien que puede sacarme de mis privilegios, puede robarme mis privilegios, puede hacer que todo lo que había soñado hasta ese momento, alguien venga y se lo arrebate. Así que este era el contexto de la vida de este Herodes. Tal es así que la Biblia habla que por esos días, dice en otro pasaje Mateo, por esos días Herodes, el tetrarca, se enteró de la fama de Jesús y le dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Porque justamente la historia habla de que este Herodes es el que había matado a su primo Juan el Bautista, al primo de Jesús. Él en una fiesta se compromete con su hijastra y le dice, yo te puedo dar hasta la mitad del reino. O sea, yo puedo hacer que tu mamá, que es la reina, fallezca y vos quedarte con la mitad del reino. Esa era la propuesta para su hijastra, esa propuesta inmoral, esa propuesta violenta. Y su hijastra, al aprovechar el momento, le dice, bueno, yo quiero solamente una cosa, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces, como se había comprometido delante del público en ese momento, tuvo que pedirle a los guardias que al otro día le trajesen la cabeza de Juan el Bautista. Así que este es el contexto de violencia y sigue siendo violento y sigue siendo de un hombre que sigue cuidando
sus espaldas, un hombre que sigue con temor que alguien venga y le arrebate, así como pasó con su padre que mandó a matar miles de niños porque le habían dicho unos magos que había alguien que nació para ser rey. Bueno, con esa misma inseguridad ahora él está viviendo esto. Sin embargo, también muestra algunas características. Entonces, la característica de un hombre, el cual ahora está en Jerusalén, y ahora le traen a Jesús, este Jesús que hacía milagros. Y una de las cosas que primero reparé en el pasaje, que me encanta ver, es que los tres encuentros que estuvimos viendo, hay algo clave, hay un común denominador. En el Sanedrín, Pilatos y Herodes. Y tiene que ver con quién tiene la autoridad para matar a Jesús. ¿Quién tiene la autoridad para quitarle la vida a Jesús? Además de que todo esto fue un engaño, todo el juicio que se presentó, todas las acusaciones que se presentaron para con Jesús eran mentira, eran testigos puestos falsamente. Además de todo eso, la pregunta era quién tenía la autoridad para matar a Jesús. A veces hay personas a las cuales nosotros les delegamos autoridad. Y entonces pensaba quizás en alguien que tiene un uniforme. Vos no conocés su nombre, no conocés su DNI, no conocés dónde vive, pero porque tiene ese uniforme, y ya fuese un policía, ya fuese un gendarme, ya fuese... Bueno, tiene un uniforme que representa la autoridad que alguien le delegó. Lo mismo sucede con los semáforos. Estés en este país o estés en otro país, vos sabés que delante de la luz roja no tenés que cruzar. Hay una autoridad a la cual se le ha delegado a ese objeto, por lo cual vos no podés transgredir eso que conocés que no se puede hacer. Nosotros necesitamos delegar esa autoridad, ya sea a personas para que funcionen bajo esa autoridad, para que lleven a cabo esa autoridad, o ya sea en este caso a objetos. En muchas de estas relaciones, con respecto al Sanedrín, tiene que ver justamente con una crisis de autoridad. Porque Jesús vino a plantearle y dialogaba con el Sanedrín y le preguntaban, ¿acaso cómo puede ser que vos digas que sos hijo de Dios? De hecho, la oración del Padre Nuestro justamente tiene que ver con romper con un concepto de autoridad que tenían, porque ninguno podía llamarse hijo de Dios. Así que el Sanedrín tenía que ahora confrontarse con alguien que le venía a decir que él era el Hijo de Dios. Recién veíamos justamente el momento de la película donde Jesús toma la mano de este hombre y me hacía recordar a Pedro, te decía. Bueno, sucede lo mismo, porque en algún momento Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que sos Elías, otros que sos Eliseo, que sos el profeta. Y Pedro le responde, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a lo cual Jesús le dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne, sino que te lo reveló el Espíritu Santo. Hay algo que Jesús venía a establecer y era la autoridad de él como Hijo de Dios. Era su autoridad delegada por Dios mismo. El Sanedrín no lo podía entender. Para con Pilato pasa lo mismo. ¿Acaso eres rey de los judíos? Le pregunta Pilato mismo a Jesús. Y Jesús le dice, vos lo estás diciendo. Pero en esta tercera entrevista, me encanta porque Herodes venía contento con poder encontrarse con Jesús. Lo decía el pasaje. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues hacía tiempo deseaba verlo. Y me preguntaba yo, ¿por qué deseaba verlo? Porque tenía que resolver algo justamente que él había hecho atrás. Algo que tenía que ver con haber matado a Juan el Bautista. Él sabía que era un hombre de Dios, él sabía que venía de parte de Dios, sin embargo él tomó la autoridad para hacer algo en contra de Dios y matar a su profeta. Él quería de alguna manera volver para atrás, como esa película Volver al Futuro, y sin embargo va para atrás para resolver su problema. Él quería solucionar esto, quería ir para atrás y poder reconciliarse con Dios y evitar ese problema de que había matado y había hecho algo injusto para con alguien, en este caso para con el Juan el Bautista. Necesitaba esa autoridad de parte de Dios ahora en Jesús para poder resolverlo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que resolver acerca de quién es Jesús es resolver si vos estás dispuesto a delegarle autoridad en tu vida.
es resolver si Él tiene significado en tu vida, si Él tiene prioridad en las cosas que nosotros podemos tomar, en las decisiones que nosotros podemos tomar. Entonces, uno de mis primeros puntos tiene que ver justamente con resolver quién es Jesús en tu vida, quién es Jesús en nuestra vida. ¿Qué lugar le voy a dar en la escala de prioridades de mi vida a Jesús? ¿Qué autoridad tiene o qué confianza le delego yo a Jesús para que Él pueda tomarme del brazo si yo necesito caminar sobre las aguas? ¿Qué autoridad tiene Él, ¿no?, para yo tomarle del brazo y decir, sí, quiero caminar sobre las aguas con vos, quiero aprender una vida de fe, quiero entender principios espirituales, necesito de vos? Y entonces me parecía muy fuerte esto. Porque cuando hablamos de los discípulos sucedía lo mismo. Jesús mismo habla con sus discípulos y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De hecho, él mismo toma una postura totalmente distinta, justamente en la cena, previo a este momento, toma en la cena con sus discípulos, donde él ahora viene a servir y viene a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué es Jesús? ¿Qué autoridad tiene Jesús sobre tu vida? ¿Qué autoridad le has delegado en este tiempo a Jesús en tu vida espiritual? Por lo tanto, otra de las cosas que tenemos que ver es cuál es la motivación para yo delegarle autoridad. Y hay personas que le delegan autoridad a Jesús porque han tenido una experiencia a través de una sanidad, a través de un milagro, a través justamente de algo trascendental en su vida, ha cambiado su vida. ¿Cuál es la motivación que en este tiempo hace que vos sigas llamándote discípulo de Cristo, sigas creyendo que el mejor camino sigue siendo Jesús? ¿Cuál es la motivación que tenía entonces Herodes? La motivación que él tenía era resolver un problema de culpa. Hay personas que muchas veces no se acercan a Jesús por no resolver, en primer lugar, cuál es tu motivación. ¿Qué necesitas de Dios? En este tiempo, ¿qué estás necesitando espiritualmente? ¿Te preguntaste? Quizás vos me podés decir que en el tiempo de cuarentena estás angustiado, tenés problemas, lo económico, el hecho de no poder resolver justamente cosas domésticas, pero espiritualmente, ¿cómo estás? Me encanta porque queda manifiesta que la motivación de Herodes es poder resolver un problema de culpa. Él había matado a Juan el Bautista no hace mucho tiempo y él ahora pensaba que este Jesús era justamente Juan el Bautista que había resucitado y que iba a poder tener un diálogo con él, que iba a poder hablar acerca de las cosas de Dios y que Dios es tan bueno que le iba a poder perdonar. Y entonces nos vamos a ver ahora con el tercer punto, pero antes de decirte cuál es el tercer punto, quiero volver en cuanto al segundo, en cuanto a la motivación. Hay personas que todo el tiempo necesitan acercarse a Dios porque tienen un problema de culpa. No se sienten dignos de acercarse a Dios. Pero lo increíble es que vuelven a salir de nuevo de ese encuentro con Dios con la culpa sin sanar. La Biblia habla de que Dios es amor. La Biblia habla justamente lo que vimos el día jueves a través de Natalia acerca de la gracia. El regalo de Dios acercándose a nuestra vida, no importa cómo eras, no importa lo que hiciste, sino al contrario, lo que importa es que Dios está ahora en este momento. Yo no quiero que pierdas de vista esto, porque muchas personas van a la iglesia, solucionan su problema, su situación, y luego se alejan de Dios y se apartan. Y justamente hacen lo contrario por lo cual Dios se presentó en tu vida. Dios se presenta en tu vida todo el tiempo para que vos camines con Él. Dios se presenta en tu vida todo el tiempo para que vos puedas resolver aquellas cosas en las cuales vos querés proyectarse, anhelos, deseos, sueños. Dios anhela caminar con vos. De eso se trata, de que Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió en la cruz y resucitó el tercer día. Ese es el propósito mayor. Si en este tiempo tu motivación no tiene que ver con caminar con Jesús, en algún momento te vas a caer, en algún momento vas a sentir que tu fe no alcanza, en algún momento, por más que el maestro te invita a caminar sobre las aguas, no te va a alcanzar esa motivación y vas a decir, yo no puedo, yo no nací para esto, no lo siento. Dios te está invitando una vez más a que vos seas parte de su propósito, a que vos seas parte en este tiempo de las cosas espirituales.
Yo te invito a que tu mayor motivación sea el poder encontrarte todos los días con Él, sea el poder estar con Él y poder hablarle a Él. Entonces, Herodes no resolvió el tema de la motivación. Él, en su cabeza, estaba toda una idea y un anhelo y un deseo de poder encontrarse con Jesús. Ahora dice que Herodes le hablaba a Jesús y Jesús no le respondía nada. Y es algo que también me llamó la atención. Porque cuando él estuvo delante del Sanedrín, él les explicaba y le hablaba de las cosas espirituales, y ustedes dicen, y ustedes hablan, y ustedes me vieron. Cuando estuvo delante de Pilatos, también tuvo un diálogo, donde de alguna manera le presentó el propósito de Dios. Tú dices que yo soy el rey, le decía Pilatos. Sin embargo, cuando se presentó delante de Herodes, Herodes hablaba, le hacía planteos, y dice que Jesús no le respondía nada. No se cumplió el anhelo de Herodes. No se cumplió ese anhelo que tenía de poder encontrarse con Jesús y poder resolver su culpa, poder resolver aquello que había hecho en contra de Dios matando a Juan el Bautista. Y entonces, la consecuencia del silencio de Jesús, habla la Biblia y dice, entonces Herodes y sus soldados lo humillaron y se burlaron de él. A veces hay personas que pareciera ser que los silencios de Dios le enojan. Los silencios en los cuales Dios no responde como nosotros queremos hacen que nos enojen, hace que nos alejemos, hace que digamos, viste, al final yo tenía razón, las bendiciones no eran para mí. Entonces empecé a buscar en internet frases acerca del silencio y hay muchos filósofos que escribieron acerca del silencio. Dice un filósofo, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Pitágoras. A veces el silencio es la respuesta más cruel y hiere tanto o más que las palabras. Otro filósofo. El camino de todas las cosas grandes pasa por el silencio. Nietzsche. Jesús en este momento resuelve las cosas porque entiende que Él tiene que ponerse por encima de esta autoridad. Jesús entiende que ahora su silencio tiene más autoridad de aquel que se lo demanda. A veces hay personas que se enojan con Dios porque no le responde. Le cierran la puerta a Dios, le echan la culpa a algunos líderes o pastores o personas que le han lastimado y seguramente dolió. Pero quizás el silencio no tiene que ver con que Dios no tiene respuesta, sino que tu enojo, tu bronca, hace que Dios no pueda hablarte. Quizás eso que vos estás necesitando que alguien te diga o te responda y vos estás de alguna manera necesitado que sea Dios un duelo, una pérdida de trabajo, una pérdida amorosa y no hay respuesta, hace que tu corazón esté cerrado. Pero quiero decirte que en ese silencio Dios sigue trabajando. En ese silencio, hoy en día, lo que Dios puso en mi corazón para decirte es que le tenés que delegar autoridad a Dios, entregarle el dolor, entregarle el duelo, entregarle aquello que pensás que te lastimó mucho y saber que Dios tiene autoridad y Dios tiene control. Porque entonces tiene sentido el fragmento de la película que te pasé al principio. Porque en la película el autor ve que el lago se comienza comienza a hacerse negro. Y eso comienza a hacer que el barco se hunda. Es su ira, su enojo, la pérdida de su hija. Todo hace que ese bote se hunda. Y entonces aparece Jesús. Y él le dice a Jesús, en esta película le dice, mírame los ojos. La Biblia habla acerca de poner nuestros ojos en Jesús. Yo quiero animarte que si no hay respuesta a lo que estás buscando, en ese silencio, en tu corazón recibas la paz de Dios. Porque ahora vos decidís, en medio del silencio, sin ninguna respuesta clara, tomar la fe como un instrumento para caminar con Jesús. Y entonces vas a poder hacer lo sobrenatural en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio del dolor. Decía un predicador esta semana y me encantó. Decía que el positivismo te puede ayudar a salir de la barca,
Pero caminar sobre las aguas necesita fe. Podés ser muy positivo, esconderte detrás de un montón de terapias o tratar de solucionar, y no está mal la terapia. Pero en algunas situaciones, como nosotros, necesitamos encontrarnos con Jesús, tomarnos del brazo y declarar una vez más: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente que vive en mi vida, por el cual yo necesito ahora caminar sobre las aguas. Necesito que pares la tormenta, necesito que te hagas cargo de mi barca, necesito que vos me enseñes a caminar con vos. Entonces comienza una nueva vida. Vuelvo a decirte un pasaje que me encanta, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y haré fiesta. En esta mañana, Dios nos está invitando nuevamente a delegar la autoridad a Él, a delegar la autoridad como Rey de nuestra vida, a que nuestra mayor motivación sea justamente un encuentro de fe con Él. Y en tercer lugar, a que si hay silencios que no podemos resolver, no significa que Dios no está, porque Él tiene el control, Él está. Espéralo. Esperá la respuesta adecuada de parte de Dios. Yo sé que Él te la va a dar. De eso se trata una experiencia y un encuentro con Jesús. El silencio para con Herodes era porque no había más nada por hablar. Él ya había tomado la decisión de matar a Juan el Bautista. Y Jesús sabía que el que estaba delante de él venía de parte del diablo mismo. Entonces, no es que el diablo tiene más autoridad que Jesús, sino que Jesús estaba cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. De esto se trata, de desafiarte a que nos encontremos en casa con Jesús. Y entonces quiero animarte a que vos creas en el Señor, tomes autoridad en el nombre de Jesús, porque Él te la delegó como hijo de Dios. Y puedas ahora decirle en tu corazón: Señor, en esta mañana yo te delego autoridad sobre mi vida. Si me he alejado, Dios, por lo que fuese, yo vengo, Señor, ahora a encontrarme con vos. Te pido perdón, Señor, pero sé que ahora estoy tomando la mejor decisión, creer en vos. Me acerco nuevamente a vos, me tomo de tu mano, Señor, y te pido ahora a Dios que me ayudes a entender las distintas etapas de mi vida. Para aquel que está en soledad, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo le dé consuelo. Para aquel que en este tiempo está necesitando una respuesta económica, Dios, vos nunca dejaste desamparado a tus hijos. Señor, para aquel que está necesitando en este tiempo una reconciliación en el alma, Dios, te pido ahora que le des autoridad sobre aquellas situaciones de la infancia donde la pasó mal, donde hubo violencia, pero sé, Señor, que vos podés sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte ahora que vos puedas adorar con esta canción, pero también que puedas decirle al Señor: Señor, en esta mañana pude disfrutar de tu palabra. Quiero que estés en mi vida, quiero que estés en mi casa, quiero que estés en esta semana con todas las bendiciones de la palabra, de tus promesas en mi vida. Dios te bendiga.